בשוב אדוני, את שיבת ציון היינו כחולמים, אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה, אז יאמרו בגויים, הגדיל אדוני לעשותי מלך, הגדיל אדוני לעשות עמנו, היינו שמחים. שוב אדוני את שביתנו, כאפיקים בנגב, הזורים בדמעה, ברינה יצורו, הלוך ילכו בכו, נושא משך חזרה, בוא יבוא ברינה, נושא אלומותיו. שיר המעלות בשוב אדוני, את שיבת ציון היינו כחולמים, אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה, אז יאמרו בגויים, הגדיל אדוני לעשותי מלך, הגדיל אדוני לעשות עמנו, היינו שמחים. שוב אדוני את שביתנו, כאפיקים בנגב, הזורים בדמעה, ברינה יצורו, הלוך ילכו בכו, נושא משך חזרה, בוא יבוא ברינה, נושא אלומותיו. Una de las cosas primeras que quiero compartir con ustedes es el lugar geográfico donde estamos trabajando, donde estamos hablando. Ustedes pueden ver ahí un mapa satelital en el cual se puede ver Egipto, la península del Sinaí y parte sur del actual Israel. ¿Por qué he puesto este mapa? No he puesto un mapa que abarque más hacia el norte, porque toda la historia de la cual vamos a hablar, que es la historia del Antiguo Testamento, tiene un inicio, un desarrollo inicial que se desarrolla principalmente en esta zona. Luego, por supuesto, la historia se va a trasladar a otros espacios geográficos. Es importante que tengamos en cuenta la característica del espacio geográfico. No es un tema intrascendente, al contrario, es fundamental para entender cómo el pueblo de Israel se va a ir moviendo a lo largo del Medio Oriente hasta llegar finalmente a la tierra de Canaán. Para que ustedes tengan una idea de lo que llamamos nosotros tierra de Canaán, ¿ustedes el cursor lo pueden ver? ¿Alguien me puede hacer? ¿Sí? Bueno, muy bien. Donde está el cursor que dice Israel, la tierra de Canaán es esta parte más verdosa para arriba, para el norte. Eso va a ser el lugar definitivo donde se va a establecer el pueblo de Israel. Y digo esto de manera enfática porque técnicamente hablando se va a llamar propiamente pueblo de Israel cuando se establezcan en la zona de Canaán. Hasta llegar a la zona de Canaán podemos hablar principalmente, más que de pueblo de Israel, podemos hablar de tribus.
en algunos casos nómadas. Entonces creo que hay que diferenciar eso. ¿Por qué está de color un poco verdoso? Bueno, ustedes se lo imaginarán, porque evidentemente esa zona es una zona agrícola, es decir, una zona que permite no solamente cultivar, sino lo principal para ese momento, dar alimento a los rebaños, que era el medio de sustentación de un pueblo que era nómada inicialmente. Hay otra zona verde, muy verde, que es esta zona de aquí de Egipto, que es digamos, el delta del Nilo, lo que se llama comúnmente, donde desemboca el Nilo, y todo lo que es la ribera del río Nilo, todo verde, toda zona de grandes cultivos. Recuerden que esta zona de Egipto, en la época de los romanos, era llamado el granero de Roma. Hoy decimos nosotros, Argentina es el granero del mundo, ¿no? Bueno, en esa época el mundo era Roma, y el granero del mundo, Roma, era Egipto. Por lo tanto, al tener estas características, se transforman en tierras apetecibles por todos, porque era la manera que tenían de sustentarse. En este contexto geográfico nace el pueblo de Israel como tribu, no como pueblo todavía. Nosotros vamos a estudiar el Antiguo Testamento, con algunas aclaraciones que vale la pena. Primero, el Antiguo Testamento, acá tengo un libro, la Biblia, ustedes tendrán el suyo seguramente, no es un libro propiamente de historia, pero tiene historia. Por lo tanto, yo diría que es, en el caso del Antiguo Testamento, es casi con exclusividad la única fuente de literatura conocida que nos puede servir a nosotros para descubrir la historia de Israel. Nosotros, por ejemplo, cuando hablamos del Nuevo Testamento, tenemos muchas fuentes aparte de lo que es propiamente la Biblia del Nuevo Testamento. Tenemos escritores eclesiásticos, tenemos escritores históricos, historiadores de la época de Jesús, o posterior, inmediata, por ejemplo, Flavio Josefo. Pero en el caso del Antiguo Testamento, la única fuente escrita es el libro. Y por supuesto, hoy podemos contar con fuentes que son de tipo arqueológicas, que nos ayudan a corroborar la veracidad histórica de los hechos que tenemos. El Antiguo Testamento es Antiguo Testamento para nosotros. Si uno le pregunta a un judío piadoso que lee y estudia la ley, el Antiguo Testamento no se va a llamar Antiguo Testamento, lógicamente, porque evidentemente ellos no consideran un Nuevo Testamento. La Biblia como tal, en el judaísmo se llama Tanaj o Tanakh, con K o con J, escrita en el sistema alfabético, por supuesto, ¿no? Originalmente es una palabra de origen hebreo, ¿no? Y está conformada, yo creo que acá hay gente que de esto ya sabe mucho, o sea que esto es un repaso rápido, ¿tá? Está conformada por una primera parte que llamamos Torah, que son los 5 libros primeros, llamados comúnmente, ¿ustedes recuerdan cómo se llamaba? El Pentateuco. Muy bien, muy bien. El Pentateuco. Recuerden que la palabra Pentateuco significa penta, 5, teuco. Los teucos son los envases, los contenedores de los rollos. Serían como 5 contenedores de rollo de los textos bíblicos del Antiguo Testamento. Después tenemos otra división dentro del Antiguo Testamento que son los libros llamados proféticos. Nosotros los dividimos en profetas mayores, los 3 profetas mayores, y los profetas menores. Eso se llama Nevi'im, es una palabra hebrea, no sé si la pronuncio bien, pero básicamente tengan en cuenta que es hebreo. Yo no lo hablo, por supuesto, y no sé cómo se pronuncia exactamente. Y después están lo que se llaman los libros históricos, lo que se llama comúnmente en hebreo también Ketuvim. Estos libros históricos son los que habitualmente nosotros conocemos, ¿no? El libro de los jueces, ¿qué más? A ver si algunos los ubican. Reyes. Reyes, Samuel, son libros históricos. Muy bien. Cabe aclarar que
el canon, recuerden que la palabra canon significa regla, es la norma de, digamos, el judaísmo, habla de una cantidad de libros concretamente del Antiguo Testamento que no coinciden exactamente, perdón que estoy admitiendo a algunas personas, que no coincide exactamente con el canon católico. Recuerden que el canon católico agrega una cantidad de libros, en total son 46 del Antiguo Testamento, que incluyen los denominados libros deuterocanónicos. La palabra deuterocanónico sería como un segundo canon, ¿ya? Un nuevo canon. Los libros del deuterocanónicos, que se denominan así, nosotros son los libros, bueno, conocidos habitualmente, ¿no? El Eclesiástico, por ejemplo, Macabeos 1, Macabeos 2, son libros que en el judaísmo no son aceptados como tales, ¿no? O sea, como libros canónicos. Yo los tengo aquí en la Biblia, los puedo llegar a leer para que todos lo tengan presente. Serían en principio Judith, Baruch, Sabiduría, Eclesiástico, Macabeos 1 y Macabeos 2, y hay algunas partes de los libros de Daniel y de Esther, escritos en griego, que por supuesto tampoco son aceptados. Entonces, están admitiendo gente mientras sigo hablando. Bueno, nosotros tenemos, vamos a pasar este mapa. Lo están viendo el mapa, ¿no es así? Correctamente. En este mapa podemos ver un camino. Este es un camino tentativo, que es el camino que recorre el pueblo de Israel desde su salida de Egipto, de la esclavitud, hasta llegar a la tierra de Canaán. Observen, esta zona donde está el cursor es lo que llamamos nosotros tierra de Canaán. Bueno, de hecho está el nombre ahí puesto. ¿eh? Lo que es interesante es que el pueblo ingresa desde el este. Ustedes dirán, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver que ingrese desde el este? Bueno, eso tiene que ver de la manera en que el pueblo de Israel fue armando alianzas con distintas tribus que estaban ubicados en esta zona, donde se da el recorrido, y en esta zona de Madián. ¿Ah? Recuerden que Jetro, saben quién era Jetro, ¿no? El suegro de Moisés. Ahí me tiene que ayudar Jorge, que eso sabe bastante. Esto domina bien. Jetro es justamente madianita, porque fíjense que cuando Moisés escapa de Egipto, temeroso porque había asesinado a un sirviente egipcio, bueno, escapa para esa zona. Y en ese caminar se encuentra con unas mujeres y esas mujeres son atacadas y él las defiende. Luego se casará con una de ellas. Esas mujeres eran hijas de Jetro. Pero esto es un dato simplemente, después volveremos con mayor detenimiento. ¿Cuál es la intención del libro sagrado, ¿no? Del Antiguo Testamento? No es simplemente contar una historia. ¿Por qué? Porque si hablamos técnicamente, precisamente, no hay una concordancia histórica, una narrativa común en todo el libro del Antiguo Testamento. Por eso, cuando ustedes lo leen, muchas veces pasa, muchos comentan, que les resulta difícil comprenderlo. Dicen, mira, yo he empezado, pero no puedo, no, me quedo en el Génesis, o a veces avanzo un poquito, pero no sigo. Bueno, la dificultad de no seguir está justamente que no hay una narrativa común, como sí podemos verla, por ejemplo, en los evangelios, donde hay una narrativa muy precisa, muy exacta. Pero sí hay una intencionalidad teológica, es decir, hay un mensaje que alguien quiere dar. Podemos hablar dentro de la conformación de las tribus de Israel antes, es decir, cuando vivían en esta zona, sigan el cursor, cuando las tribus vivían por esta zona, que es la zona de la península del Sinaí, la zona de Madián y la zona sur de Canaán.
hay una cantidad de tradiciones que tienen esas tribus, que son muchas tradiciones patriarcales. Cuando hablo de tradición patriarcal me refiero a que cada tribu tenía de alguna manera un jefe, un líder, podríamos hablar hoy de un caudillo, que obviamente transmitía esas historias como tradiciones a las familias y a los sucesores. Cuando hablo de que transmitía estas historias, estoy incluyendo también que transmitía su propia fe. No todos, y esto es muy importante que ustedes lo tengan presente, no todos los patriarcas de las tribus iniciales, creían unánimes en un mismo Dios. Es decir, no todos creían unánimemente en Yahvé, que es la manifestación, la forma de nombrar a Dios en esta época. Recuerden que estamos hablando nosotros en un tiempo donde no hay prácticamente fuentes, como he dicho al comienzo. Podríamos estar hablando tranquilamente del año 1200 antes de Cristo hasta prácticamente, yo diría, el año 600 antes de Cristo, en donde en ese año aproximadamente se comienzan a conformar las narraciones de estas tradiciones. ¿Sí? Lo quiero mostrar en un gráfico. Observemos este gráfico. Estos que he puesto aquí son 5, podría seguramente poner más cantidad, pero simplemente es un resumen, ¿no? Estas historias se sustentan en acontecimientos que viven las distintas tribus a lo largo de ese tiempo. Estos acontecimientos, pongo los del Sinaí porque son fundacionales, el acontecimiento del desierto, el mismo ingreso a Canaán, las convivencias con las otras tribus que no creían ni siquiera en dioses o bien creían en otros tipos de dioses, genera una, vamos a decir, una raíz para la conformación de una tradición histórica que suma cada uno de estos elementos y los une. Se van a ir unificando, creando de alguna manera estos criterios religiosos que tratan de explicar a su manera cómo Dios ha elegido primeramente a estas tribus como tal y las ha salvado. Es decir, este misterio de la participación de Dios en la historia de las tribus de Israel se manifiesta a través de una unificación de una idea que luego se transforma en una profesión de fe. Creo que es importante entender este proceso, porque a veces uno piensa de que el pensamiento teológico era uno solo y definitivo desde siempre. Y uno tiene que quitarse esa idea porque la conformación teológica de la fe de Israel se va, digamos, no digo actualizando, pero sí, vamos a decir, manifestando a través de la historia. A mí me gustaría leerles a ustedes un texto, que es el texto de la carta a los hebreos. Ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver la carta a los hebreos, que es el Nuevo Testamento, ¿no? Porque en la carta a los hebreos, recuerden, es una carta que está dirigida a una comunidad cristiana judía. Y por lo tanto es una comunidad que sabe, que ha leído el Antiguo Testamento. Y les dice lo siguiente a esta comunidad judeo-cristiana. Empieza el primer versículo del primer capítulo. Dice, en diversas ocasiones y bajo diferentes formas, Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas, hasta que en estos días, o sea, en los tiempos de Jesús, que son los últimos, nos habló a nosotros por medio de su Hijo. ¿Qué está queriendo manifestar de alguna manera? Está queriendo manifestar que Dios se está manifestando a lo largo de la historia
y que esa manifestación de Dios se hace plena en Jesús. Eso que Dios le iba diciendo a su pueblo se hace concreto y pleno y definitivo en nuestro Señor Jesucristo. Porque recuerden que era una época en la cual muchos que conformaban las comunidades judío-cristianas empezaban a dudar de si mantenerse en la ley llamada la Torá, recordemos, o bien seguir el cristianismo. Esto que para nosotros puede ser un dato más, para el pueblo, para las comunidades judías del pueblo cristiano inicial, eran decisiones fundamentales, porque era dejar ni más ni menos que la Torá, era la ley de Dios. Esto no era poca cosa, esto era una, digamos, una determinación, yo diría, de vida para estas comunidades judío-cristianas. Seguimos un poquito más. Bueno, ¿cómo se van, una vez que se han armado estas tradiciones históricas, veamos cómo se van conformando, cómo se van articulando? Creo que pueden verlo bien, ¿no? Sí. Ustedes cualquier cosa me dicen, no veo. Ustedes pueden ver ahí una J que significa tradición ya vista. Creo que algunos que han hecho cursos de Sedier, esto lo deben recordar seguramente. Después van a ver aquí también una E que significa tradición eloísta. ¿Ah? Estas tradiciones se van conformando de manera independiente según las tradiciones teológicas de cada uno de los grupos. Luego se va a agregar una tradición deuterocanónica, del deuteronomista, que se denomina. Ustedes saben que uno de los libros de la Torá es el Deuteronomio. Esto ya lo sabemos, ¿no? Bien. Después van a ver aquí otra letra, que es la letra P, que se denomina habitualmente la letra, una manera de decirlo, ¿no? La letra sacerdotal o tradición sacerdotal. Después habrá otras fuentes, que ustedes pueden ver aquí, ¿eh? La R y la D, que son, digamos, modificaciones o fuentes accesorias que solamente aportan datos teológicos, pero que no aportan una idea total. En cambio, las fuentes J, E y Deuteronomio y sacerdotal son fuentes que tienen una configuración teológica completa. Por supuesto que la idea no es saberse esta configuración. Yo simplemente he puesto este esquema para que tengamos en cuenta cómo se va armando. Si ustedes van a buscar por ahí distintos autores exégetas del Antiguo Testamento, encontrarán esquemas distintos a estos. Varían, ¿por qué? Porque son distintas hipótesis. Recuerden que como título hemos puesto hipótesis documentaria para la formación de la Tanaj. Recuerden que Tanaj es Antiguo Testamento en hebreo. ¿Ah? Bueno, ¿cómo sería entonces la conformación dicho en palabras, para no meternos en demasiados esquemas? Existe una tradición determinada, todavía no la llamamos ni J, ni E, ni DR, ni P, nada, una tradición a secas. Esa tradición se desarrolla, en paralelo se desarrollan otras tradiciones, luego se produce un empalme de ambas tradiciones, que pueden ser 2, 3 o las que sea, nosotros no lo sabemos en realidad, hasta que se conforma una tradición completa con sentido teológico. Esa tradición completa con sentido teológico es la que sí se denomina yavista, eloísta, deuteronomista o sacerdotal. Es decir, se han reducido finalmente a estas cuatro. Cada una tiene una interpretación teológica distinta, y cuando uno va a leer la Biblia, según la interpretación teológica que tenga cada una de esas fuentes, podrá identificarla. Por ejemplo, si yo quisiera identificar a la fuente yavista,
hay ciertas características que la definen. Algunas de ellas, que por supuesto son muchas más, ¿no? La determinación de Aarón como sacerdote, fundador de la casta sacerdotal. Cuando vemos que se elige a Jerusalén como ciudad central de Israel, indicación de que es una fuente yavista. Cuando vemos que a Dios se lo presenta con figuras antropomórficas, Dios habla, Dios siente, Dios sufre, Dios se enoja, son todas características humanas. Eso nos está indicando que es una fuente yavista. Cuando vemos, por ejemplo, otra característica de Dios, Dios misericordioso y Dios que se arrepiente, eso es típico del yavista. Dios se enoja mucho, cuando parece que Dios va a aplicar un castigo divino sobre el pueblo, ¿qué pasa? ¿Lo aplica? No. Lo que hace es se arrepiente y le da una nueva oportunidad. Por ejemplo, ustedes recordarán, a ver, haga un caso los más conocidos, ¿no? Por ejemplo, la ciudad de Sodoma y Gomorra, cuando Dios quiere destruir a Sodoma. Entonces hay una especie de intercesión para que no la destruya y empiezan a hacer un negociado, ¿no? Bueno, si hay 100 justos, ¿la destruirías? Y si hay 50, y si hay 20, y si hay 10, Dios finalmente aplica la misericordia y el perdón y se arrepiente del castigo que quiere dar. Es decir, cuando a Dios se lo presenta con características emocionales, seguro que eso es una fuente yavista. Nosotros en esta charla que vamos a hablar específicamente sobre esta fuente, porque se imaginan que si no, estaríamos hablando de, bueno, de algo muy, muy extenso, ¿no? Vamos a seguir un poquito. Hay un esquema que todos ustedes conocen en la historia de Israel, que es la historia de salvación. Recuerden que yo cuando hablo de historia de Israel no me refiero de una historia cronológica como nosotros entendemos la materia historia, sino que me refiero a la historia de salvación. Podríamos definirla de esta manera, ¿no? Hay una serie de patriarcas. Estos patriarcas son errantes, ¿tá? Están por distintos lugares. Estos patriarcas finalmente se van como unificando, y una vez que están unificados, van hacia una tierra buscando una mejora en sus condiciones. Recuerden el concepto de ser nómadas, de buscar buena tierra para los rebaños. Y entran en la tierra de Egipto. En esa tierra de Egipto, digamos, proliferan, dan muchos frutos, es una comunidad muy exitosa y terminan siendo esclavos. Luego de ser esclavos, esa comunidad sale de la esclavitud, transita un desierto, y esto es muy importante también, el desierto en la historia de Israel, y entra a una tierra que es una tierra prometida por Dios. Este es el esquema básico de lo que es la historia de salvación del pueblo de Israel. Cuando entra a la tierra de Canaán, que es la tierra de salvación, entonces en ese momento dejan de ser un grupo de tribus y se transforman ¿en qué? En un pueblo salvado por Dios, es decir, un pueblo de Dios. Por lo... accidente con el video. Un segundito. Bueno, seguimos un poquito. ¿De qué se trata entonces esta historia? Un poco es que nosotros comprendamos para el análisis del Antiguo Testamento que cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento tenemos que tener en claro que es fruto de una redacción del pueblo de Israel luego de pasar por una situación de hechos
traumáticos, en la inmensa mayoría de ellos, que lo configuran como pueblo y hacen que de ser tribus se transforman en una unidad. Esta unidad, que ahora sí son pueblos de Israel, de alguna manera ya estaba configurada con anterioridad, pero esta configuración no se manifestaba como tal. Es decir, cuando vivían en el Sinaí como pueblos separados, esa unidad estaba, pero no se manifestaba. Se va a manifestar cuando finalmente logren la libertad definitiva. En esta libertad, en este proceso de liberación, por supuesto que hay, como decimos siempre, héroes, ¿sí? Personas que digamos, sobresalen en este proceso. El héroe máximo, y lo quiero denominar de esta manera, ¿quién sería? Ustedes se imaginan, en todo este camino de liberación de Israel. Empieza con M. Moisés. Moisés. Moisés, muy bien. Moisés es la figura central. Moisés es el que libera a ese pueblo. Y es el que le hace vivir una experiencia de liberación. Esa experiencia de liberación introduce, junto con los hechos vividos, las propias experiencias de las distintas tribus, sus distintas creencias, los cultos primitivos. Es más, cuando se encuentra con los pueblos en Canaán, también se encuentra con cultos que no conocían y que los tiene que introducir en su existencia. Se trata ni más ni menos de lo que hacemos todos cuando vamos a un lugar y somos nuevos y no conocemos. ¿Qué hacemos? Nos adaptamos. Es un hecho de supervivencia, fundamentalmente, ¿no? Podríamos decir así, que, perdón que están entendiendo una persona, podríamos decir así, que de alguna manera tendríamos que sumar las tradiciones nómadas que el pueblo de Israel tenía, más las tradiciones de los cananeos, que es el pueblo donde va a ir, para que se configure finalmente la tradición que nosotros conocemos hoy. De alguna manera podemos decir que la llegada a Canaán le exige al pueblo de Israel entrar en lo que hoy llamaríamos, lo que los psicólogos llaman hoy, una crisis. Es decir, ¿y ahora qué hacemos? Porque esto que estaba tan tranquilito, tan fácil, que nos habíamos puesto de acuerdo en seguir a un solo Dios llamado Yahvé, ahora resulta que estamos rodeados de un montón de pueblos que nos traen otras tradiciones. Y se va a producir, por lo tanto, yo diría, para no llamarlo una guerra, diría una competencia en ver quién predomina en esas tradiciones culturales. Por ejemplo, ustedes recordarán a ciertos personajes, dioses de la época, como ser Baal, un dios del campo, de los cananeos, Astarte, esposa, la diosa de la fecundidad, Dagón, que era también una especie de dios de Canaán traído de Babilonia. Es decir, todo eso afecta al pueblo. ¿Y qué se va a hacer? Bueno, el pueblo de Israel tendrá que adaptarse a esa nueva exigencia. Es lo que se llama comúnmente en teología la crisis de Canaán, o mejor dicho, un encuentro de religiones, que implica una supervivencia por el lado de Israel. Pero la cosa no termina ahí, porque una vez que se establecen en Canaán, van a tener otra crisis, que quizás hasta sea más fuerte que la crisis del encuentro de religiones, que es la crisis por la creación del Estado, de un Estado organizado. Hasta ese momento las tribus eran gobernadas por patriarcas, por jefes. Ya hemos dicho alguno como Moisés. Hay otros también. Recuerden ustedes que Moisés no entra a la tierra prometida. Muere antes. Josué. Josué es uno de los que acompaña finalmente hasta la entrada a la tierra de Canaán. Pero una vez que están establecidos,
se van a empezar a dar cuenta que hay otros pueblos alrededor que tienen formas de gobierno más prósperas. Una de esas formas de gobierno prósperas se denomina monarquía. Entonces vendrá la necesidad de adoptar esa forma de gobierno. Ya ahora no pueden manejarse como si fueran familias. ¿Qué se pierde en este pasaje? Bueno, se pierde obviamente el sentido de individualidad y de familiaridad. Ya no se trata simplemente de ser una familia, sino que ahora son un Estado. Ustedes saben que cuando se conforma un Estado, bueno, lo particular queda a un costado. Lo que vale es lo general, lo que abarca todo. ¿Quiénes serán los personajes de este nuevo Estado? Bueno, hay dos, fundamentalmente. Samuel, como esa persona profética, representando al culto, y también habrá otro que es fundamental. ¿Recuerdan quién es? Saúl. Saúl, muy bien. Saúl. No sé si hay un perro por ahí dando vuelta, a ver si podemos silenciar. A ver, yo me fijo, un segundito. Así, porque le retumba todo. Bueno, efectivamente, Saúl, que junto con Samuel van a ser los organizadores de esta monarquía en Israel. Bueno, ¿ustedes creen que esto va a afectar a lo religioso o que va a ser algo que no los va a afectar directamente? Bueno, sí, evidentemente va a afectar a lo religioso. ¿Por qué? Porque un Estado, ¿qué necesita? Primeramente necesita, lo primero, antes de todo, alguien que los defienda. ¿Quién va a ser el que los defienda? Un ejército. ¿Con qué se paga un ejército? Con impuestos. ¿eh? Pero también se necesitará, de alguna manera, si hay un Estado, un culto que satisfaga a ese Estado. ¿Ah? Un culto que antes era más bien privado, tribal, que ahora tendrá que transformarse en algo institucional. Dicho de otra manera, el ser un Estado institucional exige un culto institucional. Bueno, y eso cambia evidentemente. Recuerden que las tribus no tenían un templo como tal. Era una veneración familiar, tribal. Ahora van a tener que conformar un templo. ¿Quién es el primero que conforma el templo? David. Recuerden que David es el primero, obviamente no lo termina, lo va a continuar finalmente el gran Salomón, pero David es el primero que impulsa el templo. Pero aparte de impulsar el templo, David hace algo que es, yo diría, visto desde hoy como como un movimiento estratégico fenomenal, fenomenal. Porque había algo que unificaba la religión de Israel, sin lugar a dudas, al cual todos seguían. Eso que unificaba la religión de Israel era el arca de la alianza. ¿Ah? Bueno, ¿qué es lo que hace él? Él quita el arca de la alianza y la lleva a Jerusalén. Previa conquista de Jerusalén, por supuesto, ¿no? Introduce el arca en Jerusalén. Y cuando introduce el arca en Jerusalén, ¿qué está haciendo? Está diciendo, señores, este poder religioso ahora lo tengo yo. Está acá ubicado. Y por lo tanto, Jerusalén se transforma inmediatamente en el nuevo centro. Un centro que es una fundación. La fe de Israel en Yahvé ahora tiene un lugar geográfico fijo, en donde todos van a poder ir a alabar a Dios, el único Dios. ¿Ah? Este paso que hace David, que es muy lindo porque ustedes cuando leen el texto lo ven a David que entra bailando, ¿no? Saltando, casi desnudo, dice la Biblia, y David se quiere justificar diciendo, bueno, estoy en presencia de Dios.
cuando estoy en presencia de este Dios, no hay nada que me dé vergüenza, no hay nada que me limite. Está Dios con nosotros. Tenemos que estar felices. Este es un mensaje que le da a todo el pueblo. Es decir, Jerusalén tiene que ser ahora el centro de esas tribus. Recuerden ustedes que Israel estaba dividido en tribus, que eran exactamente 12. Muy bien. Esas tribus, ¿cómo se conforman? ¿Se acuerdan? Esas tribus se conformaban básicamente a través de la descendencia de Abraham. ¿Cómo sigue? A ver. Jacob. Abraham, Jacob, Isaac. Muy bien, muy bien. Bueno, evidentemente. ¿Y sigue con alguien más después? Abraham, Isaac, Jacob. ¿Qué más? Los hijos. Que casualmente, ¿cuántos eran? 12. Pero ustedes no sé si se acuerdan, pero recuerden que los hijos no provenían de la misma mujer. ¿No? ¿O no es así, Jorge? Había 2 mujeres. Y Lía. Bueno, lo cierto es que se van distribuyendo en los 12 hijos. Bueno, nosotros conocemos a 2 que son los más conocidos. José y Benjamín, que eran hermanos. Pero después había otros 10, que eran de la otra, de Lía, la otra mujer. Bueno, entre todos conforman las tribus. Bueno, lo que hace David de alguna manera es todas esas tribus configurarlas en un solo lugar, en una sola posición que será Israel. Bueno, llegamos aquí al momento en el cual ya la religión ha pasado la crisis de encontrarse con otras religiones, la crisis de tener que configurarse como un Estado, y entonces, de alguna manera, vamos a decir, se tiene que definir, porque ahora sí, ya está todo armado para que el pueblo de Israel pueda de alguna manera establecerse cultualmente. Pero para establecerse cultualmente debe plasmar la historia de Israel en un texto. Este texto que surge de todo este itinerario que acabamos de decir muy rápidamente, se plasma en lo que nosotros llamamos el Hexateuco. El Hexateuco está conformado, como hemos dicho, por los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, más el libro de Josué, que es un libro que termina, digamos, con la entrada en Canaán. La idea y la propuesta para esta charla es justamente que nosotros podamos, ver este Hexateuco. Pero no, la idea no es ver, aclaro, la idea no es ver detalladamente qué dice cada uno de los libros, sino analizar las corrientes teológicas que se desarrollan en forma sincrónica en cada uno de los libros, que son básicamente la yavista, la eloísta, la deuteronomista y la sacerdotal, que es un poco los temas que nosotros queremos ver. Tengamos presente para no perder de alguna manera el sentido, ¿no? Bueno, hasta aquí hemos llegado en esta primera entrega. Vamos a dejar 10 minutitos para preguntas en general. Por eso yo voy a activar ahora los micrófonos para que nosotros podamos. Voy a dejar de compartir. Ahora sí. Si ustedes quieren activar su micrófono, si quieren hacer alguna pregunta, hablar, alguna reflexión, si le parece difícil, si le parece fácil, si esto es posible, si no, en fin, escucho. Yo había escuchado una... Hola, ¿qué tal? Sí, ¿cómo estás? Patricio. Adrián, dime. Adrián, sí. Yo había escuchado una vez que el catolicismo, el Antiguo Testamento, está compuesto del canon de Alejandría. Y No. los judíos... No, por eso a te estoy ver, preguntando. la idea sería la siguiente, ¿no?
Recuerden, Sí. la conformación del Antiguo Testamento tiene un canon concreto. Lo que tú hablas, Sí. que es la Biblia de los 70, que es la Biblia de Alejandría, ténganlo presente, Sí. es una Biblia desarrollada, según la tradición, por 72 sabios judíos, Ajá. rabinos de Alejandría. Ellos hacen lo que sería la Biblia hebrea en griego. ¿Tá? Ajá. Y eso es lo que habitualmente se conoce. Esa Biblia era muy conocida y distribuida en lo que era la diáspora judía. La diáspora judía Claro. era principalmente Egipto, Grecia y Italia, lo que sería hoy Italia, ¿no? Como lugares. ¿Tá? No leían en el hebreo propiamente dicho, sino lo leían en griego, que es esta Biblia Ajá. del canon de los 70. ¿Tá? En esa Biblia del canon de los 70 hay algunos de estos textos deuteronómicos, ¿tá? Ajá. Pero que en la Biblia hebrea como tal no eran aceptados. Ajá. Nosotros, los católicos, cuando nosotros empezamos a leer la Biblia como tal, del Antiguo Testamento, nos llega a nosotros, a nuestras manos, la Biblia de los 70, la Biblia alejandrina. No la Biblia que se leía específicamente en hebreo, ¿no? Recuerden que recién hay que esperar a San Jerónimo, para que San Jerónimo traduzca del griego y del hebreo la nueva versión de la Vulgata, ¿no? Nueva versión para esa época, estoy hablando, ¿no? La palabra Vulgata significa para el vulgo. Es la Biblia en latín para el vulgo, para la gente común, vamos a decir, ¿no? Para nosotros, bueno. Sí. No, ahí va mi pregunta, está bien. Bárbaro. Gracias por la aclaración. Sí, José. Sí, padre, ¿qué tal? Yo quería preguntarle acerca de Moisés. Moisés se dice por tradición, no sé, 40 años para llegar a la tierra prometida, pero también se dice que Moisés mandaba algunos, digamos, adelantados que llegaran a la tierra de Canaán, que se conectaran con el pueblo, aprendieran las costumbres, iban y venían en este paso por el desierto como para poder aprender a dónde era que iban. Yo Bueno, quería saber si a me ver, podía ampliar un poquito. primero vamos a aclarar un poquito que la teología de Moisés es una teología que hoy inclusive es puesta en duda. Pero no vamos a entrar en, vamos a decir, demasiadas interpretaciones teológicas, porque en estos temas de exégesis hay para todos los gustos, básicamente. Pero sí podríamos decir, básicamente, que Moisés, sin lugar a dudas, es alguien que lideró un proceso de liberación para llegar a una tierra concreta, que más allá del nombre que se llama Canaán, es una tierra prometida por Dios. Y ahí es donde reside la importancia de esa tierra, en que es una tierra prometida por Dios. Ahora bien, para llegar a esa tierra, uno tiene que hacer un recorrido que se pone 40 años simbólicamente. Si uno ve el mapa, uno se da cuenta que no puede recorrer ese terreno que no es mucho. Yo no podría decir de cuánto, pero me parece que estamos hablando de, por decir algo, 300 kilómetros o una cosa así, o menos quizás. No se recorre en 40 años, se recorre mucho menos tiempo, evidentemente. ¿Tá? Pero el número 40 tiene un símbolo que es de un tiempo de penitencia, es un tiempo de reflexión, un tiempo de liberación interior. Por eso se pone ese año. Pero lo cierto es que cuando están por llegar a la tierra prometida, se dan cuenta que tienen un problema. ¿Cuál es el problema que tienen? Que esa tierra está habitada. Entonces la pregunta es, ¿pero cómo es posible? ¿Cómo Dios me promete algo si en realidad esa tierra ya está ocupada? Es como que Dios está prometiendo algo que no es imposible. Ahí es donde surge justamente la necesidad de mandar gente para que observe qué posibilidades reales había de poder entrar. Porque una cosa es querer y otra cosa es poder. Lo que sí es importante tener presente es que la Biblia como tal, si lo tomamos desde el punto de vista histórico, hace un relato de la toma de Canaán de manera violenta. Es decir, el pueblo entra
y destruye ciudades por todos lados. Es guerra tras guerra. Hoy sabemos que en realidad no es tan así. Es decir, evidentemente el texto bíblico trata de mostrar que Israel lucha contra esos pueblos y vence, pero no vence por su fuerza, sino que vence por la promesa de Dios. O sea, el que gana la batalla, ¿quién es? Dios, no es el pueblo. Lo tenemos presente, ¿no? El que gana la batalla es Dios. Y cuando Dios no participa, ¿qué pasa? Pierden. Un gesto que ya se lo ve claramente es en el cruce del Mar Rojo. Cuando Moisés levanta las manos, el mar se mantiene separado, pero si Moisés baja las manos, no, el mar se vuelve a como estaba. Eso muestra que el símbolo de levantar las manos es el poder de Dios, el que está actuando. Y así pasa con la toma de todas las ciudades. De todas las ciudades que va tomando Israel son fruto no tanto de la fuerza que no la tienen, sino más bien del poder de Dios. Por otro lado, está casi atestiguado de los investigadores que las tomas de las ciudades de Canaán en la mayoría de los casos se dio por la simple unión. ¿Unión de qué? De intereses. Vos, recuerden, Canaán es tierra agrícola. ¿Y las tribus de Israel qué llevan? Ganado. Llevan ovejas, cabras. Por lo tanto, ellos se ven beneficiados por la tierra y los que lo reciben se ven beneficiados por el ganado. O sea, es un intercambio, básicamente. La mayoría de las ciudades fueron ocupadas por conveniencia mutua, yo diría por mutuo acuerdo. Y unas pocas, sí, por supuesto, tuvieron que haber entrado en conflicto. Hoy se conocen varias ruinas arqueológicas donde quedan restos de esos conflictos. El más famoso es la ciudad de Jericó, ¿no? El ícono, digamos, de alguna manera. Pero es importante darnos cuenta de que lo que cuenta la Biblia como tal tiene una intencionalidad teológica, más que histórica. Yo creo que eso es importante tenerlo presente. Gracias, padre. Nada. ¿Alguien más quisiera hacer una consulta? Recuerden que esto es algo muy sintético, porque obviamente esto llevaría días poder decirlo, ¿no? Pero mi intención en esta charla fue dar como una línea de cómo llegamos a la conformación del hexateuco. Es decir, quédense con este concepto. El hexateuco es fruto finalmente de todo un proceso histórico, vivencial, religioso y político que se plasma en un escrito concreto, llamado la Torá, que es lo que vamos a ver nosotros. Sí, Marcelo. Creo que todo este camino empieza en Ur de los Caldeos. Bueno, yo no quise meterme en Ur de los Caldeos, donde dice la Biblia que proviene Abraham, por la simple razón de que, bueno, este dato, como dato histórico, no está corroborado como tal, ¿no? Parece más como si fuera una justificación, más que un dato histórico concreto, ¿no? Es decir, una justificación del seguimiento del mandato de Dios. Es decir, no importa dónde esté la persona, si Dios te va mandando algo, vos seguido. Que Dios finalmente, después de muchas vueltas, te va a llevar al lugar que Él quiere, básicamente. Por eso yo no lo introduzco dentro de esta línea que habíamos puesto. Bueno. Hola, ¿me escucha? No sé quién es. Yo escucho, pero no sé quién habla. María Cristina. Ah, María Cristina, ahora te veo, sí. Buenas noches, buenas tardes. Te escucho un poco lejos, ¿eh? Me voy a poner más cerca de la cámara entonces. Ahí está. Estoy creando cámara, por eso no estoy Ahí mejor. muy lucha con todo este tema.
El orden del Pentateuco, ¿es así como fueron escritos los libros? No, 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 Ah, no. El orden del Pentateuco no tiene que ver con, vamos a decir, el tiempo histórico en el cual fueron escritos. Es una, bueno, es una determinación, pero concretamente. Recuerden que todo esto, toda esta corriente yavista que nosotros vamos a estudiar, se escribe más o menos, entre el año 600 y el 400 aproximadamente, antes de Cristo, por supuesto. Recuerden que el año 600 es más o menos, es el momento del exilio del pueblo de Israel y más o menos llevará unos 200 años de tradición yavista para plasmar todo esto. Para este momento, en el momento que es escrito la tradición yavista, ya Israel ha pasado por todo este proceso. Es más, ha pasado por todos los reyes y ha desaparecido como pueblo porque ha sido exiliado. quedado en cautiverio. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa lo que nos pasa a nosotros. Cuando nosotros estamos en una situación agobiante, desastrosa, imaginémonos después de una guerra que ha arrasado con todo, el pueblo de Israel, después de pasar por esa situación, ha perdido esa unión con la tierra prometida. Ha sido arrancado. Y yo siempre me gusta decir que ha sido arrancado existencialmente. Claro, las nuevas generaciones no conocían la tierra. No, no porque había estado ya exiliado. Entonces, de alguna manera, había que plasmar todo por escrito para que este pueblo vuelva a sus raíces, a conocer cómo Dios actuó, porque el razonamiento sería, si Dios actuó así en mi vida, Dios va a seguir actuando en mi vida. Dios no deja de actuar. Por lo tanto, si yo vivo el exilio, tengo que saber que esto no es la última palabra, porque la última palabra la tiene Dios. Entonces, no sé cuándo va a ser, cuándo volveré, no sé cuándo será restaurado, pero en algún momento Dios va a marcar ese retorno. Y efectivamente, obviamente, cuando viene Ciro el Grande, ¿no? Le da el permiso para que el pueblo de Israel vuelva a Jerusalén y a reconstruir lo que se llama el segundo templo, lo que en teología se denomina segundo templo. Gracias. Sería eso ya en el año 70, ¿no? Más o No, menos. no, no. Lo del año 70 es otra cosa. En el año 70 después de Cristo, el emperador Tito Romano lo que hace es invadir Jerusalén y la destruye, obviamente. Con la destrucción destruye el templo. Uno puede ir a Roma a ver los arcos ¿cómo se dice? Bueno, el Capitolio, donde estaban la sede de Roma, y puede ver los arcos donde están esculpidos en sobre relieve justamente una legión romana saqueando las cosas del templo, donde se puede ver la menorá, ¿no? Las velas de Israel, cómo ellos las sacan. Se puede ver también inclusive el traslado del arca. ¿Tá? No sabemos si realmente fue así o no, en cuanto a si estaba el arca en ese momento, pero lo cierto es que este hecho histórico existió y es constatable, ¿no? Históricamente. Después de esa destrucción del año 70 después de Cristo, ya no hay otro templo. Es en ese momento en que Israel empieza una nueva configuración. ¿Cuál es la nueva configuración? Que ya el culto no está alrededor del templo, sino que está alrededor de las sinagogas, con los rabinos, concretamente. Que ya Jesús estaba en esa época, las sinagogas estaban. Pero a partir de la destrucción del templo, ya el culto se reduce a las sinagogas. Ya no hay más culto en el templo como tal. Es interesante. Fíjense, Israel va a volver a Jerusalén
Después de, estamos hablando del año 70, que fue destruido el templo, y vuelve en 1948. O sea que realmente estamos hablando de 19 siglos casi. Sigamos un poquito más. ¿Algunas preguntas? Buena aclaración simplemente, ¿no? Yo me había confundido cuando le había comentado a ustedes. Recuerden ustedes, es Abraham, Isaac y Jacob, porque alguien había dicho por ahí al revés, ¿no? Había dicho Abraham, Jacob, ¿no? E Isaac, una cosa así. Isaac, Jacob, Claro. y después José y Por eso, Benjamín. por eso. Y las esposas concretamente de Jacob, de que estábamos hablando nosotros, que tiene como hijo a José, a Benjamín, es Raquel. ¿Tá? Y Lía, la que tiene a los otros 10, para completar los 12. Porque ahí hubo una confusión del orden, básicamente. No. Bueno, y también está la pobre Rebeca. Bueno, pero es otro tema. No vamos a hablar de todo porque no podría. Muy bien, muy bien. Si no hay más preguntas así que quieran hacer, nuestro objetivo era 1 hora, ¿no? Pues empezamos un poquito tarde, pero estamos más o menos dentro del tiempo que habíamos prometido. ¿Tá? Yo quisiera, si piensen ustedes alguna pregunta ahora, mientras yo les digo alguna cosita, lo bueno de estos encuentros es que ustedes le quiten el miedo a la lectura del Antiguo Testamento. ¿Tá? Porque a veces uno empieza a leer el Antiguo Testamento, se cansó, lo dejó, y ahí no lo vuelve a tomar. Entonces, la idea es eso, quitarle el miedo. ¿Tá? Y la intención de esta charla no era dar datos bíblicos concretos, sino marcar una línea de tiempo que justifique la conformación del Hexateuco. ¿Por qué se escribió? Sí, Marcelo. Sí, lógico. Uno no busca un estudio exegético. Lo que yo nunca pude es una correlación para poder entender un poco la historia de salvación, ¿no? Una hilación en todos los acontecimientos que iban sucediendo uno tras otro. Simplemente ese era el problema. La hilación que vos estás buscando la vas a encontrar desde el aspecto teológico, no desde un aspecto histórico. Si vos lo vas a buscar como un aspecto histórico, vas a llegar a puntos muertos, donde vas a encontrar inclusive hasta contradicciones o espacios en blanco. Pero si lo analizás desde el punto de vista teológico, vas a ver cómo estas 4 tradiciones que hemos marcado se desarrollan, en algunos casos asincrónicamente y en algunos casos sincrónicamente, pero que llevan todas a un mismo fin, que es marcar la fe en Dios, uno, ¿tá? El único Dios. ¿Por qué? Porque el origen del pueblo de Israel, cuando no era pueblo, cuando todavía no era pueblo, que eran tribus, era una unión, un eclecticismo de religiones. ¿Tá? Recuerden cuando se hablaba de Dios en el tiempo de los patriarcas, ¿qué se decía? El Dios de nuestros padres. No se hablaba de Dios, era el Dios de nuestros padres. ¿Por qué? Porque cada padre, dicho de otra manera, tenía un Dios. ¿Qué es lo que sucede? Que se va unificando hasta que finalmente llega a uno solo, que es Yahvé, el Dios de nuestro padre Abraham. Pero para llegar a eso, tiene que hacer un camino de identificación, de reconocimiento, de autorreconocimiento entre las tribus, y sobre todo, de un darse cuenta de la alianza de Dios y de la promesa. Por eso Moisés adquiere un papel predominante en todo esto. Es como la punta de la montaña, ¿tá? Porque es en definitiva el que llega a encontrarse con ese Dios único. Ahora, desde que Dios se encuentra con Moisés, la zarza ardiente, recuerden, hasta que finalmente el pueblo de Israel acepta a Yahvé como único Dios, no es tampoco inmediato. Hay todo un proceso, un camino. ¿Tá? Bueno, ese camino es el que recorre de alguna manera las 4 tradiciones que vamos a poder ver. ¿Tá? Bueno, terminamos, le damos las gracias a todos.
Yo sé que a veces esto es complicadito, pero creo que vale la pena aunque sea intentarlo. Bueno, saludos a todos, que disfruten. Hasta luego. Gracias, padre. Chau, chau. Gracias.